Hola queridos chicos y chicas, sinceramente espero que estén muy bien y que hayan descansado mucho luego de este receso invernal, en donde vamos a retomar este viaje al cual los invitaba a principios de este año, allí por el mes de marzo. Hoy día he llamado a la clase un viaje en el tiempo por varias razones que las vamos a ir diciendo a medida que transcurra la misma. Pero vamos a recordar qué temas hemos tocado en la primera parte del año. Arrancamos dando inicio, yo les decía, a una especie de repaso del equipaje para el viaje. Y en ese equipaje, básicamente, el manejo de la Biblia. Recorríamos nuevamente todos los libros de la Biblia, sus abreviaturas, de qué manera se busca, de qué manera se cita la Biblia, porque, digamos, es una herramienta básica en el estudio de la fe, poder conocer la Sagrada Biblia. Luego, hacíamos también una parada mirando a este señor que nos invita a subirnos a la barca, una barca que muchas veces se ve movida por las olas, hay tormentas, hay dificultades, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero que transcurrimos el viaje en esa barca sabiendo que el timonel es Jesús. Así que también hicimos alguna reflexión sobre nuestra fe y sobre nuestra relación. Luego comenzamos a hilvanar los temas y arrancamos por la fundamentación de nuestra fe que rezamos en el credo, que es la fe en este Dios uno y trino, en este Dios que, siendo un solo Dios, es una comunidad de personas, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Luego empezábamos a ver cómo después de Pentecostés la Iglesia Apostólica, los apóstoles salen y empiezan a predicar esta fe que Cristo les ha enseñado, y vemos cómo se van formando aquellas primeras comunidades cristianas y de qué manera se va expandiendo esa iglesia primitiva a partir de 11, 12 pescadores muy pobres de allí de Palestina, que empieza a llevar la fe de este Dios hecho hombre a todo el resto de la tierra conocida y de la cultura de su época. Y entonces ahí hicimos algo de hincapié en la figura de San Pablo y conocimos sus viajes y de qué manera San Pablo fue uno de los grandes impulsores de la fe cristiana, fundador de muchas comunidades, y además San Pablo nos ha dejado muchas de sus cartas que las conservamos en el Nuevo Testamento y que las leemos cada día en la misa. Luego empezamos a mirar, a la iglesia, esta institución que nos congrega, pero que evidentemente a partir de que Cristo la funda, tiene que tener, valga la redundancia, un fundamento, unas características que la hacen importante y para encontrarle el por qué Cristo quiso una iglesia, por qué Cristo quiso congregar a todos sus hijos alrededor de una misma mesa. Entonces empezamos a ver lo que llamábamos las notas o características esenciales de la iglesia, su unicidad, su santidad, su catolicidad y su apostolicidad. Después veíamos algunas imágenes que también nos hablan de distintos aspectos, distintas formas de mirar la iglesia, y basándonos en el Concilio Vaticano II, veíamos estas tres imágenes de la iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo. Dentro de la iglesia reconocíamos a la Santísima Virgen María como su miembro más importante, evidentemente, la Madre del Salvador, la Madre de nuestro Señor, aquella que posibilitó que este plan de Dios se realizara por su sí. Entonces la Virgen María, que también es Madre nuestra, porque así lo dejó Cristo al pie de la cruz, y la honramos como María, Madre de la Iglesia. A partir de ahí empezamos a decir, esto que creemos también lo celebramos, ¿sí? Los hijos de una familia siempre celebran las cosas que son propias de esa familia. Nuestra celebración se da principalmente en la liturgia. Entonces hacíamos una primera clase con una introducción a la razón de ser, el porqué y el significado de la liturgia. Luego, antes de seguir profundizando en liturgia, veíamos algunos elementos que usamos en la liturgia, empezando a ver que también lo usamos los signos y los símbolos en otros órdenes de la vida. Y a partir de eso, darnos cuenta que en la liturgia también hacemos uso de muchos signos y especialmente de muchos símbolos que nos
transmiten y nos llevan hacia la trascendencia, hacia los temas trascendentes. Para terminar, ya justo antes de las vacaciones, haciendo una explicación más detallada de la definición de liturgia según el Catecismo de la Iglesia como culto santificante de la Iglesia, haciendo también un poco de hincapié en los tipos de culto que tenemos presentes en nuestra Iglesia y algunas devociones y demás que están relacionadas directa o indirectamente con la liturgia. Hasta aquí ha sido el viaje de la primera parte del año. Algunos temas quizás les puedan haber resultado un poco más difíciles, otros no, ya veremos. Pero ahora los invito a ver un video, presten atención a este video, que un poco vuelve a poner fundamento al porqué de todo esto que estamos estudiando. O sea, esto que estudiamos no es simplemente por una cuestión intelectual, sino que le tenemos que encontrar una razón. Yo a principio de año les decía, tenemos que a nuestra fe ponerle razones también. Porque no es que creemos porque nos dicen que creamos, no es que creemos por creer y porque no nos queda otra, sino que yo tengo que tener razones, así como aquel que no cree tiene o busca sus razones, pues el creer también tiene sus razones. Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II decía, Dios nos ha dado dos alas, la fe y la razón, y con ambas alas podemos remontarnos hacia la verdad. Entonces es importante reconocer esas razones. Por eso vamos a ver cuál es el fundamento de todo esto, no porque no lo sepamos, seguramente lo saben, pero es importante que siempre volvamos a recordarlo y volvamos a tenerlo presente. Y luego sí, los voy a invitar a hacer un viaje no hacia el pasado, sino hacia el futuro, pero hacia tu futuro. Pero esa actividad la harás después de terminar este video. Hace más de 2000 años vivió en este mundo una cierta persona llamada Jesús. Cuando la gente vio lo que él hacía, se preguntaron unos a otros, ¿será este el Mesías? ¿Se cumple en la vida de Jesús lo que los profetas dijeron acerca del Mesías? Hace muchos años los profetas escribieron en las Escrituras que Dios enviaría al Mesías a salvar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios. La vida de Jesús muestra que Él es ciertamente el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. Un profeta llamado Isaías escribió, «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y así sucedió. Dios con su poder hizo que María Virgen concibiera y diera a luz a Jesús. Como fue escrito en las Escrituras, el milagro de su nacimiento fue la señal de Dios de que este era el Mesías, a quien Dios llama su Hijo. Cuando la gente vio a Jesús, vieron la naturaleza y el poder de Dios. Él sanó a la gente y perdonó sus pecados, y les prometió un lugar en su reino eterno. Jesús sacrificó su vida y sufrió el castigo por toda la humanidad. Después resucitó mostrando que su poder es más grande que el poder de la muerte. Jesús, el Mesías, dijo, «Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar». La vida de Jesús cumplió con los escritos de los profetas y confirmó que la palabra de Dios es perfecta y eterna, tal como lo dijeron los profetas. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús, Dios se revela a sí mismo a la gente de este mundo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, tal como fue cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Pero ellos no confiaron en Dios y desobedecieron su mandato. Este acto vergonzoso los separó de Dios. En las Escrituras está escrito, todos los seres humanos han pecado y el resultado del pecado es la muerte. La gente que ha pecado no puede tener comunión con Dios. Pero así como Dios proveyó un carnero para morir en lugar del hijo de Abraham, así Dios envió a Jesús a morir en lugar de los descendientes de Abraham. Hizo esto para que aquellos que crean y confíen en Jesús puedan entrar a la presencia de Dios. Así que aquellos que sigan a Jesús escaparán del castigo del infierno y vivirán con Dios para siempre.
Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a sus seguidores: «La gente declarará en mi nombre a todas las naciones que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios». Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo de Dios para estar con sus seguidores, para mostrarles la verdad y para darles poder para seguir el camino de Dios. Cuando la mujer pecadora se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, Él le dijo: «Tus pecados te son perdonados. Tu fe en mí te ha salvado». Jesús dijo que cuando la gente realmente ama a Dios, esto es evidencia de que Dios ha perdonado sus pecados. Dios, tú eres justo. Gracias por amarme. Lamento haber desobedecido tus mandatos y lamento haber pecado contra ti. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar, y gracias porque resucitó de los muertos. Te doy gracias porque Él sufrió el castigo por los pecados que yo he cometido. Quiero seguir tu camino y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados y has abierto el camino para que yo pueda un día estar contigo para siempre en tu reino. Te pido que me des tu Espíritu Santo para que esté conmigo y para que me guíe. Te pido que me dé poder para amarte con todo mi corazón y para vivir una vida que te agrade. Y que toda la gente te alabe en todas partes del mundo. Amén. Jesús dijo de sus seguidores: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Los seguidores de Jesús se reúnen, le hablan a Él todos los días. Estudian sus palabras en las Escrituras, buscan seguir su ejemplo y les hablan a otros de Él. Jesús los guía y los fortalece a través del poder del Espíritu Santo de Dios, quien vive en su corazón. Recuerdan que Jesús les dijo a sus seguidores antes de ascender en una nube a su trono en el cielo: «Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra». Estén seguros de esto. Estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo.